¿La clase media va a desaparecer? Estas son las señales que indican que sí. Nadie puede ocultar que Estados Unidos atraviesa una crisis económica. Ya ni siquiera las continuas afirmaciones del presidente estadounidense de que está construyendo una economía que impulsará a los sectores más pobres hace eco en los estadounidenses. De hecho, gran parte de los norteamericanos culpan a Joe Biden de haber desatado la crisis económica por su espectacular manera de gastar el dinero del país y mandar a imprimir tanto como creyera necesario. Y es que además los efectos de la crisis han afectado mucho más a la clase media, que representa alrededor del 50% de la población estadounidense, y a los pobres otra gran parte. Mientras que los ricos generalmente encuentran o tienen los medios para hacerse más ricos. Los estadounidenses, que se consideran de clase media, aseguran sentirse cada vez más presionados por la situación económica. La mayoría ve que sus ingresos no crecen al mismo ritmo que el cada vez más elevado costo de vida, lo que tuvo su peor momento cuando la inflación alcanzó los 2 dígitos. Ahora la inflación podría estar un poco controlada, pero entrar en terreno de recesión amenaza aún más con desaparecer a la clase media. Recortes de trabajos masivos, los altos intereses, ninguna ayuda gubernamental y pocos ahorros disponibles. Quédate con nosotros en Economista Global y conoce más detalles sobre las señales de que la clase media va a desaparecer. El porqué de la situación de la clase media. Un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso, sin vínculos partidistas, encontró que el presidente Joe Biden tiene mucha responsabilidad en la poderosa inflación que se desató en Estados Unidos. Señalan que sus políticas de derroche y de promover las impresiones masivas de dinero para dar estímulos y subsidios impulsaron la inflación mucho más allá de lo que debería haber sido. Además, coinciden con que todo el caos económico a quien más castiga es a la clase media estadounidense, disminuyendo su poder adquisitivo y la calidad de vida, lo que hace contraste con la situación de los asalariados del país. La quinta parte de los estadounidenses que más ganan vieron aumentar su poder adquisitivo en más de 1.1% durante el 2022 y en comparación con el 2021, y la quinta parte inferior de los asalariados percibió un incremento de 1.5% en sus ingresos. ¿En tiempos de inflación? Aunque parezca contradictorio, así es. Razones como estas son por las que los estadounidenses cada vez confían menos en las palabras de Joe Biden, que parecen ir en contra de la realidad de lo que está sucediendo. Y es que el presidente ha dicho numerosas veces que está construyendo una economía de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera, es decir, que su administración se enfocaría en fortalecer la economía de una manera que favoreciera a los más pobres y a la clase media. Pero como sabemos, las cosas han resultado en todo lo contrario. Los pobres son más pobres, la clase media desaparece poco a poco y los ricos son más ricos. De hecho, la administración de Biden ha sido tan mala para las clases media y baja que se estima que el hogar promedio ha tenido que gastar alrededor de $10,000 de más por impuestos inflacionarios, debido a la inflación del 13.8% que se ha acumulado desde la llegada de Biden al poder y por sus políticas. Biden y su partido causaron un desastre con su plan de rescate estadounidense que costó $1.9 trillones y un proyecto de ley de infraestructura de $1.2 trillones, además de otros grandes desembolsos millonarios. Por lo que, si bien es cierto que la crisis internacional ha tenido impacto en la inflación estadounidense, de no haber sido por estas políticas de despilfarro del gobierno de Biden, los precios de los alimentos no se habrían disparado por encima del 10% y la energía del 13%, lo que produce malestar en los estadounidenses, que también tienen que escuchar los discursos del presidente en los que se atreve a decir cosas como que la mayoría de los estadounidenses pueden ver el progreso en los precios. ¿Cómo la clase media afronta la situación? La dura situación económica les ha quitado el sueño a los estadounidenses de clase media en los últimos meses, lo que resulta difícil de evitar cuando cada 2 días los economistas cambian sus predicciones y pintan un panorama mucho peor. En la encuesta anual de Primerica,
una empresa de servicios financieros, se encontró que el 81% de los hogares de clase media se están preparando para una inevitable recesión en este 2023. Una encuesta realizada a 1.263 adultos cuyos ingresos varían $30 y $100.000. Y es que la mayoría de los encuestados aseguraron que en sus hogares ya se resienten los problemas económicos y les genera una sensación de estar atados de manos por la economía. No tienen muchas opciones. El 72% de los que respondieron la encuesta creen que el costo de vida supera su nivel de ingresos. El 75% aseguró que no han tenido capacidad de ahorro para el futuro. En el 2021, los que aseguraron lo mismo fueron solo el 66%. La consultora económica de Primerica, Amy Krupp-Kutz, dijo acerca de la encuesta: la inflación del año pasado, especialmente en artículos no discrecionales como alimentos y gasolina, ha dañado la seguridad financiera de las familias como algo imposible de evitar, lo que coincide con las 3/4 partes de los encuestados que aseguraron reducir el gasto en artículos no esenciales para no salirse demasiado del presupuesto. Y poco más del 50% dijo que se vieron en la necesidad de optar por sus ahorros de emergencia para poder cubrir el aumento en los gastos. El costo de vida en Estados Unidos se ha disparado de una manera vertiginosa, provocando la mayor caída de riqueza en la clase media desde la Gran Recesión. La riqueza promedio de los hogares de clase media llegó a ser de $393.300 hasta marzo del 2022, gracias en parte a las ayudas gubernamentales y a la caída del gasto durante la pandemia. Pero a partir de entonces, esa riqueza comenzó a caer a medida que la inflación se disparaba, desapareciendo cerca del 7% en alrededor del 40% de los estadounidenses de clase media. Si los números rojos en las cuentas causan grandes malestares, tampoco ayuda a la estabilidad emocional que la mayoría trabaje en lugares donde hay amenazas de despidos constantes. Solo basta con ver cómo anuncian en las noticias que las grandes compañías están realizando despidos masivos, desde Amazon cortando miles de puestos de trabajo a Walmart, a quien generalmente le va bien en tiempos de crisis. Es una situación bastante aterradora que amenaza con desaparecer a gran parte de la clase media. ¿Cómo la inflación ha golpeado a la clase media? La clase media de Estados Unidos siempre se ha hecho ver como el símbolo del llamado sueño americano, como una referencia a hogares con ingresos estables y propietarios de su vivienda, cosas que se han vuelto más difíciles actualmente con una inflación alta y tasas de interés elevadas, y resulta más doloroso cuando hasta marzo del año pasado gozaban de los más altos niveles de riqueza que, como mencionamos atrás, se ha venido disminuyendo en el 40% de la clase media hasta en 7%. Dicho porcentaje equivale a unos $27.000 desaparecidos de la riqueza en estos hogares. Un enorme monto si tenemos en cuenta de que fue en solo cuestión de meses y por factores económicos, no por compras ociosas. Ha sido el resultado de la inestabilidad económica. Los mercados se hunden, la recesión está tocando la puerta, las tasas de interés siguen incrementándose y la inflación no quiere terminar de ceder. Los estadounidenses de clase media no han tenido otra opción que recurrir a sus ahorros para poder cubrir sus gastos, porque la mayoría gasta tanto como gana y a veces más. En términos generales, el porcentaje de estadounidenses que realmente pertenecen a la clase media del país ha estado disminuyendo. En 1971, poco más del 60% de los estadounidenses eran considerados de clase media. Actualmente solo el 50% de la población pertenece a esta clase social. Los problemas económicos no les han dado descanso a los estadounidenses desde hace algunos años. Inflación, escasez, inseguridad laboral, préstamos más costosos y ahora una recesión que podría prolongarse más de lo esperado. La clase media ha sido la más afectada y de no haber cambios positivos en la economía en el medio plazo, su población podría disminuir drásticamente e incluso desaparecer eventualmente. Es todo por ahora en esta entrega de Economista Global, tu canal para las buenas inversiones, los negocios o simplemente aprender un poco sobre finanzas y economía. ¿Te ha sido útil el video? En tu país, estado o región, ¿ya se empiezan a ver las señales de que la clase media va a desaparecer? Coméntanos.
suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Si te gustó el video, déjanos tu like y déjanos tus comentarios. Comparte el enlace de este video con tus amigos y contactos para que ellos también conozcan los detalles de las señales que indican que la clase media va a desaparecer. ¡Nos vemos pronto!